Hey, ¿qué hay, viajeros? El día de hoy veremos cuántas gemas podremos obtener alrededor de un mes, ya que así sabremos si nos alcanza o no para invocar algún personaje que queramos. He de resaltar que para este análisis nos basaremos en un mes con 30 días para ser lo más exactos posibles. Como sabrán, en el apartado de Feast tenemos misiones tanto diarias como semanales, y con respecto a las diarias, podemos obtener hasta 5 gemas al cumplir 9 tareas diarias, tales como derrotar a un Elite Enemy, vender objetos, etc. Por el lado de las misiones semanales, nos dan 20 gemas por cumplir 12 misiones semanales, las cuales son parecidas a las diarias, como también otras 10 gemas por cumplir 30 misiones diarias, por lo que al finalizar el mes tendríamos un total de 270 gemas, solo con las tareas tanto diarias como semanales. Aparte de ello, recibimos gemas con solo loguearnos, por lo que todos los días obtendríamos 10 gemas en el apartado del correo, aunque en algunas ocasiones obtendríamos 30 gemas adicionales, por lo que durante 27 días obtendríamos 10 gemas, pero durante otros 3 días obtendríamos un total de 30. Hasta ahí haría un monto de 360 gemas, solamente contando tanto el login y las 30 gemas de los 10 días. Pero aparte de ello, recibimos otras 30 gemas cuando el mes termina en 8, por lo que durante los días 8, 18 y 28 de todos los meses recibimos 30 gemas adicionales en el apartado del correo como regalo por parte de los desarrolladores, lo cual hace un total de 90 gemas adicionales. Juntando solamente las recompensas de las misiones diarias, semanales, el login y los días que terminan en 8, estaríamos teniendo un total de 720 gemas al terminar el mes, por lo que tendríamos lo suficiente para hacer 2 vueltas enteras de cualquier personaje que queramos. De seguro te preguntas si hay forma de obtener más gemas. Pues sí las hay, y estas vendrían del apartado de Feast, también de las historias de los personajes, como también del nivel de influencia que tengamos. Con respecto al apartado de Feast, podemos obtener gemas al derrotar cierta cantidad de enemigos, al realizar una cantidad determinada de path actions, al coleccionar armas y armaduras, etc. Pero de todas estas, las que nos dan más gemas serían al completar las hunts en base a cierta cantidad de veces que las hayamos hecho, las cuales cada 2, 5, 8 y 10 veces aproximadamente te van a dar alrededor de 10 gemas por completarlas. Como también otra opción para poder obtener una mayor cantidad de gemas sería derrotando a los NPCs de mayor nivel del juego. Estos serían ni más ni menos que los de nivel 85 y 100, los cuales al derrotarlos por primera vez obtendremos 100 gemas por los de nivel 85 y 200 gemas por los de nivel 100. Aparte de ello, podremos obtener gemas de las historias de los personajes, los cuales cuentan con 4 mini capítulos, y por terminar cada uno de ellos obtendremos alrededor de 5 gemas, por lo que al terminar una historia completa de cualquier personaje, al final tendríamos 20 gemas. Ahora, si llegas a cumplir 5 de estas historias en el apartado de Feast, obtendríamos 30 gemas adicionales, las cuales te vendrían muy bien. También podemos obtener gemas al subir el nivel de influencia. Al comenzar el juego, recibimos 30 gemas por subir el nivel de influencia, pero llegados al nivel 10, solo obtenemos un total de 10 gemas, de ahí en adelante. Tienes que saber que puedes adquirir más gemas a través de ciertos eventos externos, tales como los torneos, las colaboraciones y los eventos de festividad. Con respecto a los torneos, cada vez que llega un nuevo campeón a la arena, podemos obtener alrededor de 270 gemas. Pero aparte de ello, últimamente en el juego nos han dado, o mejor dicho, nos han puesto ciertos retos, en donde al derrotar al campeón, en base a una cierta cantidad de turnos, podrás recibir entre 300, 150 y 100 gemas, por lo que sería bueno que cada vez que anuncien este tipo de concursos participen, para que así puedan hacerse con gemas adicionales para sus cuentas. En momentos de colaboración también vamos a recibir una cierta cantidad de gemas, las cuales van a ir variando en función a la temática.
Por ejemplo, cuando llegó la colaboración de Bravely Default, obtuvimos cierta cantidad de gemas, tanto a la llegada de esta como también durante la compensación que obtuvimos por parte de los desarrolladores, debido al problema que hubo con el Step Up de Adele. Aparte de ello, en ciertas temporadas por festividades, el juego también nos brinda una serie de recompensas, de las cuales encontramos gemas. Por ejemplo, actualmente estamos en época de Navidad y hemos recibido varias recompensas, entre Guystones, sellos de invocaciones y por supuesto gemas. Otras posteriores fechas de festividad que se vienen sería la del día de San Valentín, como también la del medio aniversario del juego, que sería en el mes de febrero. Por lo general suelen dar recompensas como las que mencioné previamente, pero también a veces nos dan para escoger uno que otro personaje que queramos de los banners, por lo que sería bueno que estén atentos a las noticias del juego. Y por último, pero no menos importante, tenemos las conversaciones en la plataforma morada, las cuales se dan cada mes para mostrarnos qué cosas traerán las nuevas actualizaciones del juego. Al finalizar cada streaming, los community manager oficiales del juego lanzan 2 dados, los cuales en base al número que sale es la cantidad de gemas que recibimos durante los días posteriores a la transmisión. Y bueno, eso fueron todas las formas en las que podemos obtener gemas, pero claro que hay una más, y sería usando tu tarjeta de crédito, pero ese tema queda para otro día. Si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.